Hola, hoy les queremos enseñar otro proceso tecnológico interesante que se vive en Israel. Estamos en un súper y vamos a ver cómo la tecnología nos puede ayudar a hacer un súper en Israel y la verdad es que es algo increíble. Lo que vamos a hacer ahorita es agarrar un escáner de código de barras y vamos a empezar a comprar en este súper y vamos a ver al final cómo se paga en este súper. Lo que hacemos aquí es registrar ¿Qué número, qué número estás poniendo? estoy poniendo un número de identificación, me asigna este escáner. ¿Tú te diste de alta en un sistema para con No, ese no, número? ningún sistema, solo pongo mi número de identificación para que sepan que soy yo. Si es que sucede cualquier cosa, es mi ¿A qué te refieres con responsabilidad del identificación? tema. Perdón, no entiendo. Es mi número de identidad en Israel. Un Ah, turista ok. podría poner ahí su número de pasaporte y entonces ya que tenemos nuestro escáner, tenemos que identificar cuál es el carrito que tenemos nosotros. Entonces, registramos el carrito que tenemos y nos dice bienvenidos, pueden empezar a comprar. Entonces vamos ahorita a comprar algunas cosas y bienvenidos. Podemos ver en general, es es un lugar que grande, es un súper grande en Israel y vamos a empezar a comprar algunas cosas para que vean cómo se pueden ir adquiriendo todas las cosas. Por ejemplo, agarramos el producto, lo escaneamos, ya está registrado en mi orden de compra, lo ponemos aquí en nuestra bolsa porque al final no vamos a tener ni la necesidad de sacar las cosas de la bolsa de súper y ahorita les enseñamos otros productos. ¿Y por qué? ¿Te das alguna idea de por qué lo habrán implementado primero en este lugar? En Israel, y esto es importante analizarlo, como los hemos dicho, el trabajo tecnológico eh, es un país en el que se pueden generar muchísimas ideas. Y es un lugar en el que la gente tiene ideas y sabe que hay terreno para llevarlas a cabo. Es un país de muy alto nivel socioeconómico, lo que hace es que haya poca fuerza laboral. Entonces, están buscando constantemente tecnologías para poder luchar contra la falta de fuerza laboral. Esto lo que vamos a ver nos reduce en gente empacadora o gente en las cajas y lo que nos produce es una posibilidad interesante de compra y de menos tráfico. La gente aquí vive mucho más apurada. Hay que tomar en cuenta que aquí se trabaja en domingo, solo hay día de descanso el sábado. Entonces aquí la gente hace súper prácticamente todos los días y vamos a ver ahorita cuánto tiempo nos vamos a tardar en salir de este lugar. El- a ver, quiero ver, déjame ver qué te mostró. Se te mostró aquí que hay dos. Tomamos dos de ese producto. Yo podría ahorita en este momento quitar o poner uno adicional. Mira, podemos quitar uno. Ya tenemos solo uno o puedo poner uno adicional. Tenemos dos en el carrito y yo soy el encargado de ir marcando las cosas que yo quiero. Cuando está en el aparato, ya se carga tu cuenta. No, ahorita nada más tenemos el registro de la cuenta. Vamos a ver al final cómo es el proceso de pagar las cosas. Incluso vamos a enseñarles ahorita qué pasa con las frutas y las verduras. ¿Qué pasa cuando yo selecciono algo que necesita peso? Vamos a poner un ejemplo. Denme un segundito para que lo vean. Mira, perdón, es interesante esto. Por ejemplo, si tomamos nosotros una sandía, la sandía lógicamente tiene diferentes pesos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es pesar nuestra sandía. Podrías pensar entonces que no hay.
No es aquí todavía. Según lo que Permítanme. dices, ¿Eh? no hay una mano de obra para decir a alguien que se puso a pesar las No, sandías no, y no. ponerle Por un ejemplo, precio. aquí es para las cosas que están por peso aquí. Aquí lo que hacemos es esto. Yo escaneo esto y me dice, ponlo acá, lo pesa, me imprime, esto lo selecciono, lo pongo aquí y ya me lo puedo llevar. Y lo tienes que escanear, me Lo imagino, tengo con que tu... escanear. La gente compra mucho aquí. Imagínense el tiempo que tardaría las cajas. Caja de mí. Entiendo que es un súper donde la gente se abastece. Sí, no, es súper para ser súper grande y la gente confía mucho aquí, viene mucho aquí. Uno es por el proceso de pago al final y por el tiempo que tenemos para... ¿De qué tamaño sería una familia muy grande aquí en Israel? No, mira, hay familias que pueden tener 11, 12, 13 hijos. Entonces estás Entonces, hablando de... imagínate el nivel de compras que se tiene que generar. Aquí llegamos con nuestra sandía. La ponemos aquí. Buscamos aquí. Lo seleccionamos. Ya tenemos nuestra sandía. Podemos continuar con nuestras compras. ¿Tú crees que haya gente que ponga cosas en el carrito que no piensa pagar? O sea, realmente pensando mal, que lo que quiere es robarse productos. No, para nada. Ok, vamos a aclarar lo que sucede aquí. Si se fijan al final, y ahorita lo vamos a ver en el final, en el proceso de pago, vamos a vivir un proceso en el que solo por peso van a identificar que nosotros está bien nuestro carrito, no para que podamos pagar. Y eso es lo que habla de una sociedad en la que se confía que la gente pone las cosas que realmente se está llevando. Y eso es algo muy impresionante, porque no solo necesitas la tecnología, necesitas también a la sociedad que pueda vivir de acuerdo a esta tecnología. De alguna manera lo que estás diciendo es que estás contando en que la gente es honesta, Claro. más sin embargo entiendo que sí hay un mecanismo de control. O sea, sí es honesta, pero... Tiene que haber un mecanismo de control y ese mecanismo de control es importante también para el pago al final. Mira. Es importante, estamos escogiendo algunos productos para que vean la cantidad de surtido que existe en Israel. Ahí está. Si no encuentras el código de barras, No, el código de deja barras es funcionar. súper necesario, claro. Sin el código de barras no se puede. Vamos a pasar a la parte nada más de... Mira, aquí ya se ven cómo está pasando la gente para pagar. Nosotros todavía nos faltan un par de cositas y ahorita vamos a pasar por ahí para que puedan ver el ejercicio, que creo que vale muchísimo la pena el ejercicio de lo que vamos a hacer. Entonces, comprar en Israel es hoy en día una experiencia tecnológicamente muy divertida. Perdí tantito de Yosef, pero pues ya que decía que hay un templo, una sinagoga dentro del súper, por si la persona le agarra el tiempo de decir sus rezos, tefilas, sus oraciones, pues quise que lo veamos, que quede capturado. Les digo, el súper a mí me parece verdaderamente increíble. Es, como dijo José, es un lugar donde verdaderamente se puede vivir una vida totalmente judía. Y aprovecho también en dónde está. Si vemos un poquito las puertas, que es algo muy característico de Israel, es lo que se llama un cuarto protegido, y esto lo hay en todos los edificios. Es en caso de que hubiera alguna situación, digamos, hostil, o por qué no hablar de guerra, son los lugares donde la gente se tendría que venir a ocultar. Y bueno, aquí es donde está también el templo, pero pues también aquí justamente lo que dice es que es un lugar protegido. Entonces es interesante lo que sucede en este súper. Es una vida realmente judía. Y hoy en día una vida
con una tecnología israelí interesante. Vamos a pasar a hacer nuestras últimas compras para que después nos acompañen a pagar. Siempre estar en un súper es una experiencia, más con tantos productos y creados para que se nos vayan antojando más cosas. Vamos a pasar exactamente ahorita al momento de pagar, en el que no hay cajas. No hay cajas y vamos a enseñarles el sistema claramente. Aquí está todo lo que compré, dame un segundo, vamos a checar que esté todo bien. Ahora sí vamos a terminar el pago. Lo que hacemos es poner aquí el producto. ¿Es como una báscula? Sí, es una báscula, claro. Le ponemos aquí terminar. Me va a pedir que seleccione cuál es la báscula que me está pesando. El sistema está verificando la información. Me dice está perfecto. Si es que necesito bolsas adicionales, no necesito bolsas adicionales. Me dice que está perfecto y puedo pasar a pagar. Wow. Con esto me voy a pasar automáticamente a pagar. Entonces entiendo que por eso traes ya las bolsas aquí, porque no vas a Claro, bolsas. no hay necesidad. Con esto pago mañana. Y lo increíble es que no necesitamos ni la cartera, vamos a pagar directamente desde el teléfono celular. Ya. תודה. מעולה. שבת שלום, תודה. Entonces ya salimos. Ya salimos, Esto fue hicimos pagar. nuestras compras. Lógicamente aquí hay un espacio para gente que no quiere usar la báscula. El súper todavía tiene el sistema para la gente que quiere utilizar una caja, para que quiere utilizar el sistema anterior. Increíble, todavía hay gente utilizando el sistema anterior. Creo que esta es la manera de comprar hoy en día. Pasamos el filtro de seguridad y terminamos nuestras compras.